¿Qué tal a los compañeros del curso de masculinidades? Quisiera darles la bienvenida a todos y a todas quienes van a estar aquí acompañándonos en este curso básico de masculinidades. Y quisiera, pues, hacer un par de acuerdos antes de iniciar la sesión, ¿no? La primera es que les pediría que fuéramos, sobre todo, ante todo, el primer acuerdo que les pediría es que fuéramos pacientes, ¿no? No es una tarea sencilla, ninguna que tenga que ver con formación política y tampoco, mucho menos una que nos pega tan en lo interior como las cuestiones de género, ¿no? Entre ellas las de las masculinidades. Por lo que, a pesar de que algunos temas puedan ser algo pesados o algo así, yo lo que les diría es que no hay forma de que transformemos el mundo si no conocemos su lógica, si no conocemos cómo funciona y solo entonces sabremos por dónde entrarle, ¿de acuerdo? Esa es un poco, de hecho, la idea de la primera sesión, que ahorita les explicaré un poco, pero lo primero que les quiero pedir entonces es mucha paciencia, mucho entusiasmo y mucha, digámoslo así, muchas ganas, ¿no? Para entrarle al tema. Y lo segundo que les querría pedir es que si hay alguna duda, por favor puedan alzar su manita. Yo en cuanto los vea lo atenderé. Y también pueden ponerlas en el chat para que los demás compañeros y compañeras las puedan ver, ¿no? Dicho lo siguiente, lo que les pediría también, más bien dicho esto, lo siguiente que les pediría también es que fuéramos muy respetuosos y respetuosas cuando nos metamos a participar en algunos momentos, no solo de esta sesión, sino de otras, y también que cuando participemos lo hagamos con la mejor intención y la más racional y la más pensada para que las participaciones sean provechosas para todas y para todos, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, digamos, esas son las condiciones mínimas para empezar. Yo voy a empezar a compartirles un poco del tema. Miren, la idea de esta primera sesión del curso básico de masculinidades es poder entrarle al asunto de qué es una masculinidad, a qué nos referimos más bien cuando hablamos de masculinidad, a qué nos referimos con la masculinidad hegemónica o con las masculinidades hegemónicas, si es que eso existe, es una discusión o no, ¿no? Aquí lo manejamos como masculinidad hegemónica. ¿Y a qué nos referimos con el proyecto de las masculinidades antihegemónicas? Es un poco como dar una introducción al curso y la idea también es proporcionarles herramientas teóricas, herramientas mínimas o básicas del tema para que en las siguientes sesiones ustedes puedan tener como, pues eso, justo herramientas y un pequeño panorama de qué se trata la cuestión, ¿no? Es un poco la idea. De nuevo, como esta es la primera sesión, a lo mejor yo entiendo que el tema puede ser un poquito pesado, pero trataré de hacerlo lo menos pesado posible. Voy a compartir pantalla de un segundito, por favor. Denme un momento. Recuerdo que le estamos agarrando la onda a esta cuestión. Bien, creo que ya pueden ver creo que ya pueden ver mi pantallita. Denme un momento. ¿Me pueden confirmar, camaradas? Perfecto. Ok, perfecto. Bien, pues eso. Esta es la primera sesión del círculo, masculinidades hegemónicas y antihegemónicas. Y bueno, los objetivos son identificar y cuestionar de manera crítica los roles de género para fomentar relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad. Esto, digamos, en general, del curso, ¿no? Y lo primero que tenemos, con lo que tenemos que entrar, ¿no? Es con el concepto de género, compañeros y compañeras. No vamos a poder entender lo que es una masculinidad si no entendemos a qué nos referimos con género. Y fíjense, primero no vamos a entrar necesariamente con una definición tan crítica, ¿no? Podemos entrar con la definición de la OMS, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice, el género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Den un momentito. Ya, disculpen.
Ya, perdonen, es que me estaba saliendo un pop-up. Definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto. Entonces, aquí ya con esta definición podemos asumir varias cosas, ¿no? Uno, que el género se trata más bien de una cuestión social. Pero lo que se suele decir con esto es así como de cuando alguien dice, ay, pues es que es algo social, se usa mucho como si esto fuera algo inventado, como si fuera algo que fuera de mentiritas, que no es real, ¿no? Que la sociedad hizo como para engañarnos y que las cosas no son así exactamente, pero no. En realidad, como vamos a ver, y eso de eso se trata esta primera sesión, lo más real precisamente es lo social, ¿no? Lo social es la forma en la que se organiza la vida, el mundo, en el que se organiza literalmente cómo vivimos, en este espacio-tiempo en específico, ¿no? Con las demás personas. Y eso es muy real, ¿no? Pero lo segundo que podemos ver en esta definición es que el género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad. Lo que tenemos que preguntarnos entonces, y de lo que se va a tratar esta sesión, es de cómo, con qué parámetro, por qué hay una definición de estos roles y características, ¿no? O sea, porque, bueno, está muy bien decir, bueno, son los roles, las características y las oportunidades definidos por la sociedad. Ok, pero ¿cómo los define esta sociedad? ¿Cómo es que sucede esto, no? Esa es un poco la idea en esta primera sesión. Y lo que yo les puedo adelantar es que quizá al principio veamos un par de temas que ustedes digan así como de, ¿esto qué carajo tiene que ver con las masculinidades? Pero de nuevo les pediría paciencia. Porque si vamos a hablar de algo que está definido por la sociedad, tenemos entonces que definir lo social. Y lo social puede definirse como dos momentos, ¿no? El momento económico y el momento político, ¿no? Vamos a hablar un poco de economía y política porque vamos a tener que definir a qué nos referimos con sociedad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de qué es una relación social, de la configuración de un mundo y de a qué nos referimos con que este mundo se cristaliza en relaciones sociales, ¿no? Es decir, que este mundo está hecho, compuesto por relaciones sociales. Nos referimos obviamente al mundo social, ¿no? En ese sentido, lo primero que tenemos que definir, pues es eso, una relación social. Y miren, para eso nos tenemos que ir todavía un poquito más atrás. Tenemos que definir cómo funcionan precisamente las sociedades. Todas las sociedades del mundo, todas las sociedades del mundo que han existido a lo largo de la historia, desde las más primitivas hasta las más actuales, desde las que están en el este de Asia, hasta las que están en la parte más central de África, hasta las que están en cualquier momento de América, ¿no? Tienen que cumplir con tres momentos, ¿de acuerdo? Con un momento productivo, con un momento distributivo y con un momento de consumo. Y vamos a ahondar un poquito a qué nos referimos con esto. Miren, todas las sociedades tienen que cumplir con lo necesario para sobrevivir y reproducir su vida, cuando menos, ¿no? O sea, lo mínimo es sobrevivir, si se puede vivir chido o si se puede vivir holgadamente, pues qué mejor, ¿no? Pero todas las sociedades tienen que producir aquello con lo cual van a sobrevivir y tienen que definir una manera en la que van a consumir eso que van a producir y tienen que definir de algún modo quiénes producen qué, con qué lo van a producir, quiénes consumen qué y cómo lo van a consumir. Es decir, las sociedades, por decirlo de otro modo, están compuestas de personas, ¿no? De sujetos que producen objetos que a su vez consumen estos objetos para producirse como sujetos. No sé si estoy ahí diciendo un trabalenguas, lo voy a repetir, ¿no? Todas las sociedades constan de sujetos que se relacionan entre sí y que se organizan para producir, y ahorita vamos a andar en el concepto de producir, para producir aquello que necesitan de un cierto modo, y con esto producen, digámoslo así, el mundo, ¿no? Todo lo que, si ustedes ahorita voltean así al cuartito donde estén, yo por ejemplo estoy dando la sesión aquí en el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Y volteo así a mi alrededor y todo lo que veo lo hizo alguien o lo hicieron alguienes, ¿no? Nada de esto se encuentra en la naturaleza así tal cual, ¿no? Todo lo que, el vidrio, el libro, el celular que estoy usando, la computadora, los cables, mi ropa, una galleta que está por acá, todo ha sido hecho por alguien, ¿de acuerdo? Y todo eso cumple una función, ¿de acuerdo? Cumple una necesidad. Yo voy a usar esos objetos o yo voy a consumir esos objetos para producirme yo como sujeto, ¿de acuerdo? Por eso dicen, eres lo que comes, ¿no? Claro, si comes muchas cosas
muy poco sanas, pues te vas a enfermar, por ejemplo, ¿no? Si tomas mucha agua, a lo mejor te vas a enfermar, y si tomas muy poca también, ¿de acuerdo? Entonces, toda sociedad tiene que necesariamente cumplir con la producción de su mundo y con la producción de sus sujetos. Tiene que cumplir con la producción de objetos, digamos así, que va a consumir de un modo. ¿Y a qué nos referimos con modo? Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven aquí en la diapositiva, ¿no? Van a ver que hay tortillas de maíz azul en un comal siendo cocidas, ¿no? Y abajo hay un pan que se llama cornbread, que es un pan que se usa en la cultura del sur de Estados Unidos, en la cultura blanca del sur de Estados Unidos, sobre todo en un momento específico que es el barbecue, ¿no? Que es como un evento social para la gente del sur de Estados Unidos, ¿no? Que es una forma de consumir ciertas cosas. Ambos están hechos con maíz, si se dan cuenta. El pan de maíz está hecho literalmente con maíz amarillo, ¿no? Y la tortilla está hecha con un maíz que ha pasado por un proceso muy específico, que es el de la nixtamalización, y que se le ha dado una forma de tortilla, y que se come, por ejemplo, en tacos, ¿no? O que se come, por ejemplo, de distintos modos, ¿no? Se lo puedes partir y hacer un totopo, hacer enchiladas con ella, lo que sea, ¿no? Todo lo que se puede hacer con una tortilla. Si ustedes se dan cuenta, ambos están hechos con el mismo objeto, ¿no? Con el maíz. Pero ambos son producto de un mundo distinto, son de mundos distintos literalmente, o más bien son mundos distintos, son formas distintas de consumir ese maíz y por lo tanto formas distintas de producir. Entonces, para regresar a lo que estábamos diciendo primero, todas las sociedades tienen que cumplir de una manera específica con el momento productivo, o sea, el momento en el que se crean estos objetos que son el mundo, el momento del consumo, que es donde los sujetos, donde las personas se producen a sí mismas, ¿no? Donde comen, donde leen, donde juegan, donde hacen algo, ¿no? Donde usan estos objetos para reproducir su vida, y el momento de la distribución, que es el momento político de la cuestión. Es el momento donde definen cómo se produce algo, cómo se consume algo, en qué momento, de qué manera es la correcta, por así decirlo, y quiénes van a hacer qué. ¿De acuerdo? Ese momento político puede ser definido de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, les voy a poner un ejemplo con su familia. A lo mejor en su familia, ¿no? El momento de la distribución es ese momento político, ¿no? Es la relación que tienen con sus papás o con con sus papás, ¿no? En la que ellos les dicen, tú, hoy vas a lavar el patio y hoy vas a lavar los trastes y hoy vamos a comer, no sé, caldo de pollo, ¿no? Y punto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es así en tu familia? Pues porque así dice mi papá, ¿no? O a lo mejor en tu familia el momento político de la producción, ¿no? En general es, no sé, tus papás son muy republicanos o ustedes son muy republicanos con sus familias y hacen un consejo y se sientan todos a decidir qué van a comer, entonces qué necesitan comprar y quién va a hacer qué cosa y se dividen las tareas de manera democrática, ¿no? ¿Quién sabe? Digámoslo así, cada sociedad del mundo define el modo en el que cumple estos tres momentos, la producción, la distribución y el consumo. Y eso se llama modo de producción, ¿de acuerdo? A eso nos vamos a referir con modo de producción, al modo en el que todas las sociedades deciden o asumen cumplir estos tres momentos necesarios para todos, ¿no? Si se dan cuenta, estamos hablando de economía y de política, ¿no? ¿A qué nos referimos con economía? Bueno, nos referimos al gobierno de lo propio, ¿no? La economía es la comunidad a la que pertenecemos y que decide qué necesidades tiene y qué capacidades tiene para resolverlas, ¿no? Es decir, qué puede producir para consumir, qué puede producir para resolver sus necesidades y reproducir su vida. Y si se dan cuenta, estábamos hablando ya, de hecho eso lo adelanté, que la distribución es el momento político de la producción en general, ¿no? Que es cuando se define el tiempo y el espacio, más bien se define como el tiempo y el espacio en que nos organizamos para establecer este gobierno de lo propio. Entonces, lo social es esta unión entre economía y política. No hay ninguna economía que no sea política, ni ninguna política que no se refiera a lo económico. Lo social es este enmarañado, es esta forma específica en la que nos relacionamos con otros sujetos, ¿no? Para llevar a cabo estos tres momentos de los que habíamos hablado. ¿De acuerdo? Eso es lo social. Una relación social es esa relación que establecemos con otros al momento de reproducir nuestra vida. Por ejemplo, una relación social es cuando ustedes van al mercado y compran algo con el carnicero, por ejemplo. Allí hay una relación social, una de compra-venta. Pero una relación social también es, por ejemplo, una amistad, ¿no? Que hacen en algún lugar.
Esa es una relación social. Ustedes se juntan porque quieren compartir su vida como amigos, o una relación social también es una relación amorosa, por ejemplo, o sus relaciones familiares. Una relación social también es la relación que tienen en su trabajo con sus compañeros y con sus jefes, ¿no? Es esa forma en la que se configuran cómo nos vamos a relacionar con los otros, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablarle a un jefe, ¿no? A una jefa en el trabajo, así decirle, pues te tienes que referir a él o a ella para empezar de usted, ¿no? Con cierto respeto, y también se tienen que referir a ti con cierto respeto, y hay cierto encargo de responsabilidad que van a asumir sobre lo que uno hace, etcétera. No es lo mismo eso, ¿cómo te refieres, por ejemplo, con un amigo, ¿no? Con un amigo no hay jerarquías, o no tendría que haberlas, ¿no? Con un amigo eres mucho más informal, el propósito de lo que le dices o de lo que hacen juntos es distinto que el que haces con tu jefe, ¿no? Así como no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a tu papá o a tu mamá, ¿no? Es ese modo en específico en el que se configuran las relaciones, esas son las relaciones sociales. Y todas se ponen para cumplir estos tres momentos, ¿de acuerdo? Y bueno, en ese sentido, lo social es económico y político. Aquí está lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Las relaciones sociales funcionan así. Es la forma en la que nos relacionamos entre sujetos, S, si están viendo aquí la crucecita, ¿no? S es la relación que establecemos entre sujetos, entre personas, y la relación que establecemos con el mundo exterior, con los objetos que son el mundo, ya sea desde cómo los producimos hasta cómo los consumimos, ¿no? Es decir, es la relación que establecemos con nuestro entorno, un entorno que ha sido producido por otros sujetos también, ¿no? Eso es una relación social y eso es lo social. Voy a hacer una pequeña pausa para saber si hay alguna duda hasta este momento, o si no estoy siendo del todo claro, o si hay alguna cuestión que pudiera surgir. ¿No? ¿Vamos bien, entonces? Únicamente, Emi, comentar que en la barra de herramientas hay un símbolo de una manita. Con ese pueden alzar la manita para irles dando la palabra. Claro, por supuesto. Gracias. Si tienen alguna participación en este momento, adelante. Dicen, preguntar si vas a compartir las diapositivas. Sí, por supuesto, se las compartimos. No sé si pudiéramos mandárselas por el correo, y si no, antes de terminar la sesión, las pongo en el chat. ¿De acuerdo? Les pongo la liga a las diapositivas. Bueno, si no hay ninguna cuestión ni ninguna duda, vamos a seguirnos bien tendido, ¿no? Pero entonces estábamos hablando de producir estos objetos, ¿no? A la relación que tienen el sujeto o los sujetos, las personas, las sociedades, con la naturaleza, ¿no? Esa relación que tienen con la naturaleza en la cual producen estos objetos que como producto del trabajo, ¿no? Van a resolver una necesidad, se le llama trabajo, ¿de acuerdo? Esa es la definición de trabajo. Es la relación humana-naturaleza que se basa en el humano transformando la naturaleza, adaptándola a sí mismo para satisfacer una necesidad. Pero ojo, es una relación bilateral, porque en realidad en ese proceso el humano también se transforma y también se une un poco a la naturaleza, ¿no? Al menos eso es la definición en general de trabajo, porque en el trabajo que ahora vivimos, que es el trabajo bajo un modo de producción específico, que es el capitalismo, ¿no? Bajo una sociedad particular que es la capitalista, pues en realidad el trabajo es una cosa muy enajenante, como que muy, muy fea, pero ya llegaremos a eso, no nos vamos a adelantar. Entonces, el trabajo es esa facultad humana, esa capacidad humana de transformar la naturaleza como una fuerza misma de la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Somos animales políticos, ¿no? De transformar esta naturaleza poniéndola, humanizándola, y en ese proceso el humano naturalizándose por decirlo de algún modo. Es ese proceso en el cual construimos una segunda naturaleza, que es este mundo que nos rodea, ¿no? Y como ustedes saben, el trabajo implica cierto desgaste, implica cierto sufrimiento, ¿no? El trabajo implica, o sea, la transformación de este mundo, poner las capacidades que uno tiene a transformar el mundo, implica el desgaste tanto de las cosas que usas para transformar este mundo, ¿no? Para producir un objeto de trabajo, como tu propio desgaste, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno hace algo, se está poniendo a sí mismo en ese objeto, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo las enchiladas que puedes probar en un Tox o en un Sanborns o en, no sé,
al lugar al que ustedes vayan a comer enchiladas, a las enchiladas que hacía tu mamá o tu abuelita, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque las que hacía tu abuelita o tu mamá las hacía de un modo específico en el que cuando tú probabas esas enchiladas, tú decías, hay algo de mi mamá o de mi abuelita aquí, ¿no? Hay algo que solo ella le puede poner a estas enchiladas, ¿no? Por poner un ejemplo, o puede ser un pastel, o puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque si a mí me piden hacer un dibujo, se va a ver horrible y va a estar como súper mal hecho y no va a decir mucho, pero si a otra persona le pones a hacer un dibujo, va a poder hacer un dibujo excelente y que diga algo y que sea hermoso de ver, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un poner al sujeto en el objeto cuando sucede esta cosa que llamamos trabajo. Y en ese sentido hay un desgaste, ¿no? Muchos trabajos son, por definición, muy desgastantes, ¿no? Sembrar, arar, cosechar la tierra, es decir, cuidar de un campo es algo muy difícil, algo muy extenuante, ¿no? Tan solo levantarse cada día e ir a una oficina y hacer papeleos y todo eso es pesado, ¿no? Te cansas, tu cuerpo se cansa, tu mente se cansa, todas tus capacidades se cansan, ¿no? Y fíjense que hay una cosa, el trabajo se distribuye de algún modo. En ese momento del que hablábamos, en el momento de la distribución, se decide, ¿no? ¿Quién se va a encargar de qué? Y eso bajo parámetros sociales, bajo parámetros pues sí, de distribución, literalmente, de por qué esto es más apto para tales personas o para tales otras, y el criterio puede ser muy distinto, ¿no? Puede haber sociedades en las que a nosotros nos saque mucho de onda cómo se organizan o qué atribuciones tienen las mujeres y los hombres, ¿no? Porque son radicalmente distintas a la mexicana, pero su criterio es el mismo, es un criterio social. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Bueno, perdonen antes. La división sexual del trabajo significa es el momento de la distribución en el que se define nuestro lugar en el mundo, nuestros roles y nuestros límites. Este es el punto en el que regresamos a la definición de la OMS, ¿no? Decíamos, el género es esos roles, esas características específicas que asumimos que nos tocan, ¿no? Y por lo tanto los comportamientos, los rituales que vamos a seguir, en ese sentido, la forma en la que nos vamos a relacionar socialmente con los demás o con la naturaleza, ese género se define en el momento de la distribución, es decir, es una cuestión política, y no solo eso, tiene una gran relación o tiene una base muy grande o muy amplia en la división sexual del trabajo, en cómo en el momento político distribuimos nuestros roles para transformar la naturaleza y satisfacer las necesidades. Les voy a poner aquí dos ejemplos, ¿no? Tenemos a la derecha una imagen griega, discúlpenme, es una imagen latina de una guerrera volsca, de la tribu de los volscos, que se llama Camila, que sale en la Eneida. Ustedes pueden buscarla, Eneida es muy hermosa, ¿no? Y ahí sale un personaje que es Camila, que es una mujer guerrera que viene de una sociedad en la que las mujeres son guerreras, ¿no? Ese es su papel. Y se está enfrentando a, precisamente, no recuerdo qué guerrero es, disculpen, no estoy seguro si es Eneas en esta representación, pero es un guerrero troyano, ¿no? En la región del Lacio, que es un hombre, ¿no? Él viene de una sociedad en la que son los hombres los que se dedican a hacer la guerra y la figura de Camila ha sido como muy la reina de los volscos, me parece, es como muy paradigmática de la división sexual del trabajo, de un ejemplo de la división sexual del trabajo. Pero les tengo un ejemplo mucho más cercano, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente en las taquerías hay hombres trabajando, cocinando los tacos, preparándolos, ¿no? Y cuando se trata de otro tipo de comida mexicana de la calle, como las garnachas, como las quesadillas, las gorditas, todo lo que tiene que ver con masa, generalmente son mujeres las que están ahí, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta. De hecho, hay bastantes artículos que hablan de eso, ¿no? Hay uno que se llama la división, la división sexual de la comida mexicana, una cosa así. Si ustedes le ponen así como tacos y cuestión de género, les va a salir en Google así muchísimos artículos, incluso de periódicos que hablan de eso, ¿no? Porque generalmente en las taquerías hay hombres trabajando y generalmente en los puestos de masa, ¿no? De garnachas, de esto, hay como mujeres trabajando. Y esto tiene, al parecer, varias hipótesis y tiene una razón social que podemos discutir, ¿no? Pero lo que sí podemos encontrar ahí es un gran ejemplo de la división sexual del trabajo, ¿no? A las mujeres les toca
el comal, les toca el manejo de la masa, les toca el manejo de los guisados que se hacen en cocina más bien, y al hombre, por ejemplo, le toca el manejo de la carne más como en bruto, el manejo del trompo, ¿no? El manejo del disco para hacer el suadero, etcétera, etcétera, todo este tipo de cocina que es distinta, que es más relacionada a la carne, a pedazos grandes de carne, etcétera, etcétera, ¿no? Al manejo de la tortilla, a la salsa, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchos, les decía, hipótesis de por qué puede pasar esto. Les recomiendo un libro que hace una relación, no es exactamente el tema, pero hace una relación muy fuerte entre el uso, consumo y manejo de la carne en relación a la masculinidad o a la división de género. Se llama La política sexual de la carne, y también es un libro que habla sobre vegetarianismo y todo eso, desde una perspectiva de género y desde una perspectiva económica política, ¿no? Les recomiendo mucho ese libro, La política sexual de la carne. Denme un momentito, por favor. Bien, ya establecimos entonces, ya establecimos cómo hay una división sexual del trabajo detrás de este asunto del género, ¿no? Cómo nuestro rol en el mundo se define de una manera política, ¿no? Se define en un momento político de nuestra sociedad, y cómo en realidad se refiere a relaciones sociales, precisamente, ¿no? Y obviamente ahí está la cuestión de la economía. Entonces, si queremos hablar de masculinidad, pues, o sea, sí podemos irnos a pensar como de, claro, pues había una masculinidad particular en la antigua Roma, hay una masculinidad particular en la antigua Grecia, hay una masculinidad particular, no sé, en el periodo clásico de Mesoamérica, o sea, podemos hacer eso, ¿no? Pero si nos vamos a preguntar qué es la masculinidad, digamos, en este momento, si vamos a hablar de masculinidad, tenemos que reflexionar sobre cómo se configuran las relaciones sociales y las subjetividades, cómo se producen estas subjetividades, cómo somos los sujetos en este momento histórico para saber, pues, en qué consiste eso de la masculinidad ahorita, ¿no? Y este momento histórico es el neoliberalismo, ¿no? O sea, todavía vivimos en un mundo marcadamente neoliberal. Digo, la cosa se está acabando, se está transformando, vivimos un momento de cambio, pero todavía podemos decir que estamos en el neoliberalismo o que la gran mayoría de nuestras subjetividades están producidas en el neoliberalismo, ¿no? O sea, todos nos educamos, la mayoría de los que estamos aquí, yo creo, nos educamos en el momento neoliberal, fuimos a la escuela cuando estaba el neoliberalismo en México, etcétera, etcétera. Y a su vez, por la forma específica del modo de producción capitalista y del patriarcado. O sea, tenemos que preguntarnos, ¿qué onda con esta sociedad? ¿Qué es esta sociedad que produce ciertas subjetividades? Y solo así vamos a entender esas subjetividades, por qué son como son, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que hablar primero de lo general, ¿no? Primero tenemos que hablar de una subjetividad burguesa. O sea, si vivimos en un mundo en el que el capital y el patriarcado son la forma de organización de lo social, es decir, son la política y del sistema de necesidades y capacidades, o sea, son la economía, o sea, el capital y el patriarcado definen la política y la economía, definen la organización de lo social, definen la organización de nuestra vida, ¿no? La pregunta por la masculinidad entonces tiene que ser, ¿por qué se configura de este modo la masculinidad? O sea, ¿cómo es que se configura de acuerdo al capital? ¿De acuerdo? Por ponerlo de otro modo, lo que estamos diciendo es que la masculinidad hegemónica, la masculinidad actual, como forma de subjetividad, es un producto de este modo de producción específico que es el capital y por ende el patriarcado, ¿no? Pero, decíamos, no estamos en cualquier momento del capital, ¿no? No estamos en el siglo XIX, no estamos en la revolución industriosa del siglo XVI, no estamos no sé, en el proteccionismo del siglo XX, ¿no? Que eran formas de capital. Estamos en un momento del capital que es el neoliberalismo, ¿de acuerdo? Y el neoliberalismo es una forma de organización de este sistema social, de este modo de producción, ¿no? Que tiene muchas características, pero como esta no es una clase de economía política y como esto es nuestro pretexto para invitarles más bien a que tomen el curso básico, el curso de humanismo, el curso introductorio y todo eso, y ahí van a encontrar esta explicación, lo que sí vamos a decir es que produce individuos que
son hechos a modo de este capital, que comparten los rasgos del mundo capitalista. No sé si me estoy explicando. O sea, que los individuos producidos bajo el capital son como un reflejo de este mundo en sí mismos, tienen características parecidas, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de estos individuos producidos en el liberalismo? Y ojo, con esto estamos hablando no solo de hombres, ¿no? Estamos hablando también de las mujeres, de cualquier persona, de cualquier subjetividad que haya sido producida en el capital, ¿no? Bueno, generalmente solemos ser individuos que hemos interiorizado o identificado con nuestro propio deseo los objetivos de la forma empresa, o sea, de la reproducción del capital, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el chiste del capital? Producir riqueza no para satisfacer necesidades, sino producir riqueza para producir más riqueza, para producir más riqueza y producir más riqueza y acumularla. Pues nuestras subjetividades se identifican o se mueven con ese mismo objetivo, ¿de acuerdo? Somos como una cosa que acompaña al capital, que le sirve al capital para producir más riqueza y para seguirla acumulando. Y en ese sentido, nosotros mismos hemos interiorizado o identificamos nuestro comportamiento con la forma empresa. Bien, esto produce personas, por ejemplo, altamente competitivas, ¿no? Que se comportan como empresas. ¿Qué es lo que hace una empresa? ¿Qué es lo que hace un capital con otro? Pues compiten, ¿no? Compiten por dominar el mercado, compiten por dominar, por producir más riqueza y acumularla a ellos, ¿no? Es decir, produce personas altamente competitivas, produce personas que están bajo vigilancia todo el tiempo, tanto de las otras personas como de ellas mismas, ¿no? Que están todo el tiempo bajo vigilancia en el sentido de que tienen que cumplir con ciertos objetivos, producir más y más y más, ser gente exitosa, ser gente, todas estas formas particulares de decir que una persona tiene que estar produciendo, se ponen bajo vigilancia tanto por sí mismos como por otras personas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que estás ahí tirado en tu cama, ¿no? Estás tirada en tu cama y llega tu mamá o llega tu papá y te dice, ¿qué estás haciendo ahí echando la hueva, no? Y tú así de, deja de vigilarme, ¿no? Déjame en paz, pues no, ¿qué tiene de malo no estar produciendo nada, no? ¿Qué tiene de malo estar aquí en mi camita acostadita, echando la hueva, ¿no? Bueno, o que uno mismo empieza a decir eso, ¿no? Así como, ay, me siento muy inútil, ¿no? Hoy no hice nada. Bueno, ¿y qué tiene, no? Bueno, esta autovigilancia y esta vigilancia de parte de las otras personas es parte de la subjetividad capitalista. Otro rasgo, personas que son líquidas o flexibles, ¿no? En el neoliberalismo se rompió con la idea de que todo mundo tenía que tener una vida más o menos resuelta para los 20 y algo años, ¿no? Una vida, digo que también esta forma tenía sus problemas, ¿no? Una vida estable, todo eso. Bueno, no. En el neoliberalismo lo que se asume es que como los grandes capitales no tienen que todo el tiempo estar innovando y tienen que todo el tiempo estar volteando hacia otro lado y produciendo nuevas cosas y reinventándose y etcétera, etcétera. Bueno, así, uno tiene que ser líquido o flexible para asumir y resolver cualquier responsabilidad en el sentido empresarial, ¿no? Por eso a veces, y solo a veces, ¿no? Hay que tener cuidado con estas ondas de yo soy, por ejemplo, todoterreno, ¿no? Ah, bueno, pues qué chido que seas todoterreno, qué chido que puedas resolver muchas cosas, pero ¿a costa de qué, no? De asumir cualquier responsabilidad que teóricamente tú no podrías cumplir, ¿no? O que vas a cumplir de mal modo, ¿no? Y esto se va a otras cosas, ¿no? A cómo nos relacionamos. Por ejemplo, hay relaciones que son líquidas, ¿no? Que no tienen ninguna estabilidad, que no tienen ningún compromiso, que son así muy indefinidas, muy ambiguas, que son muy flexibles y que, por supuesto, producen mucho estrés y que son reflejo de una subjetividad que no puede relacionarse de manera estable con otra, ¿no? Por ejemplo. Personas que viven constantemente en riesgo, ¿no? Ese es el chiste de los capitalistas o del capital, ¿no? Todo el tiempo están en riesgo, todo el tiempo están apostando por más y por más y por más, ¿no? Personas que están completamente alienadas, ¿no? Si tú te relacionas solo de manera competitiva, solo de manera ambigua, todo el tiempo bajo vigilancia, si estás todo el tiempo en riesgo, evidentemente estás actuando solo por tu propio beneficio, ¿no? Como un capital. Si tú haces todo esto, te conviertes en una persona completamente alienada, ¿no? No solo de las otras personas, no solo incapaz de relacionarte de manera honesta con otras personas, sino también contigo mismo y con el mundo, ¿no? Nada tiene sentido si no es productivo en el mal sentido de la palabra, nada tiene sentido si no le puedes sacar algo, ¿no? A eso se refiere alienación, se refiere a hacer algo extraño, ¿no? Algo con lo que no te puedes relacionar o entrelazar. Les voy a poner un ejemplo muy particular, ¿no? Todas las relaciones sociales se ven determinadas por esto, incluso las más personales, por ejemplo, las relaciones amorosas, desde el momento en el que metemos incluso el lenguaje empresarial a esto, ¿no?
No sé si ustedes han tenido alguna vez alguna pareja que les haya preguntado, o a lo mejor ustedes han preguntado, ¿cuánto me quieres? ¿No? No estoy seguro que eso se pueda medir, no estoy seguro que eso sea una cuestión que pueda definirse. Denme un momento. Estás en el curso, ¿verdad? Perdónenme, es que estamos acá en el instituto. Les decía yo, ¿se sigue viendo la pantalla? Disculpen, es que se me movió. Ok, perfecto, disculpen. Nos habíamos quedado en... Ajá, sí, no sé si han tenido ustedes, por ejemplo, una pareja que les haya dicho, ¿cuánto me quieres, no? O no sé, cuando ustedes están teniendo dudas o están teniendo problemas, ¿no? Un amigo o una amiga de ustedes les dice, ay, pues deberías de dejar de invertir tanto tiempo en esta relación, ¿no? Porque no te está reportando ningún beneficio. Es decir, las relaciones empiezan a comportar, nosotros nos comportamos como empresas y por ende nuestras relaciones también, y se ven solo en un sentido de beneficio, ¿no? Tan es así que le metemos un lenguaje de banco, ¿no? O sea, ese lenguaje de invertir y de beneficio y todo eso es lenguaje de Wall Street, ¿sabes? O sea, no de otra cuestión. Y por último, personas que se asumen completamente responsables de sus capacidades o valorización, incluso si reciben órdenes contradictorias o tareas incumplibles, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de cuestiones de que alguien se enferma, ¿no? De algo, te enfermas de gripa, te enfermas de depresión, te enfermas de lo que sea, te enfermas de algo, ¿no? Te vuelves incapaz de vivir de manera normal, ¿no? Por alguna enfermedad, puede ser un minuto, pueden ser unos días, puede ser algo mucho más largo, ¿no? Y lo primero que te dicen es, échale ganas, ¿no? Y es como de, no depende exactamente de mí, ¿sabes? O sea, no depende exactamente de mí una infección viral, ¿no? O bueno, sí, tal vez un poco, pero no depende exactamente de mí en el sentido de que yo le eche ganas o no, de que yo tenga capacidades o no de curarme de un virus que pues está atacando mi sistema inmune, ¿no? Este ejemplo podemos pasarlo a muchas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tú dices como de, chale, ¿no? Hubo una recesión económica, la empresa en la que yo trabajé por 20 años acaba de quebrar, va a cerrar, y yo no tengo trabajo, no tengo prestaciones, no tengo nada para sobrevivir, y chin, ¿qué te dicen? Pues es que esfuérzate, ¿no? Tú puedes salir de eso, y es como de, esto literalmente no depende de mí, ¿no? Literalmente depende de cómo es el mundo y hay algo que yo no puedo controlar, punto, ¿no? Bueno, el neoliberalismo produce subjetividades que no pueden asumir esto, ¿no? Que no pueden asumir que hay cuestiones contradictorias que no pueden resolverse o cuestiones incumplibles que no pueden asumirse, ¿no? Y eso provoca un gran estrés, pero bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso. Bueno, ya hablamos de cómo son en general las personas en el neoliberalismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la masculinidad? ¿Cómo son ya no todas las personas, sino particularmente las personas masculinas? Miren, en la búsqueda para definir la masculinidad, sobre todo la masculinidad hegemónica, nos encontramos que esta a su vez está configurada bajo las premisas del neoliberalismo, o sea, del capitalismo y del patriarcado, de modo que para hablar sobre la masculinidad nos tenemos que adentrar en esta cuestión de capital y patriarcado que ya hicimos. La configuración de la masculinidad, como ya lo dijimos hace un poco, ¿no? Es entonces una cuestión económica política y solo porque es económica política es cultural. O sea, no es nada más esta cosa que siempre se dice de, es que así te enseñaron a hacer. Bueno, sí, así me enseñaron a hacer, por supuesto, pero no fue una persona en específico, fue literalmente todo el mundo, ¿no? Todo el mundo con el que yo me relacioné desde bebé me enseñaba que yo tenía un rol que cumplir, ¿no? Y me llevaba a eso, ¿no? En ese sentido, todas estas, perdónenme tantito, solo tengo que... Perdónenme. Digamos, esta onda que a veces dicen, ay, es que las mujeres son las mismas que crían
machos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, tiene un poco de razón, pero no solo fue la mamá de este señor la que lo educó para que después vaya y golpee, no sé, a su esposa, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues estoy poniendo un ejemplo muy burdo y muy tonto, ¿no? Pero me entienden, esto se ha escuchado mucho así. Bueno, no solo fue eso, ¿no? Fueron muchas cosas. Yo platicaba la otra vez con los compañeros, ¿no? Hay un caso que nos gusta mucho referenciar sobre que tú puedes ser la persona más crítica de las masculinidades, tú puedes estar pensando, me voy a deconstruir y voy a hacer una nueva forma de masculinidad, ese es mi proyecto personal, ¿no? Yo quiero ser distinto, y entonces sales al metro, ¿no? Sales al metro con alguien, con tu amiga o con tu pareja o lo que sea, y alguien la agrede de algún modo, ¿no? En ese momento, lo que decíamos la otra vez, ¿no? Tú tienes varias opciones de cómo lidiar con ese asunto, pero en casi todas, o más bien en la mayoría, tú tienes que ponerte, por ejemplo, como un defensor, ¿no? Así, tú tienes que defender a quien va contigo, incluso si es, por ejemplo, un amigo, ¿no? Se espera de ti que si agredan a un amigo con el que vas, ¿no? Tú saltes un poco como a defenderle, ¿no? No es posible, ¿no? Que tú puedas parar como todo y decir, oh, esperen, paremos todo esto. Discúlpenme, es que no sé por qué ahorita me están marcando tanto, perdónenme, denme un momento. Aprovecho la pausa que hizo nuestro compañero Emiliano, bueno, pues para responder algunas preguntas que están en el chat en relación a las diapositivas que son de este curso. Miren, las diapositivas se van a subir al Drive, al micrositio de masculinidades. Y entonces, bueno, pues yo preferiría o propongo, ahorita la sometemos ahora sí que a una votación, ¿no? Para que les podamos compartir, digo, todas estas presentaciones van a estar en un micrositio. Entonces, lo ideal es que las compartamos terminando el curso. No sé si les parezca bien esto para, pues, no adelantarnos, ¿no? Pero los materiales, claro que sí los vamos a compartir la liga del micrositio para que ustedes puedan tener acceso precisamente a estos contenidos, ¿no? Y bueno, pues aproveché esa pausa para proponerles esta cuestión. Lo vemos, si quieren, al final. Y adelante, Emiliano. Muchas gracias y les pido una gran disculpa, no sé por qué ahorita el mundo decidió que tenía que marcarme y hacerme cargo de algunas cosas. Una disculpa. Entonces, para encontrar qué es la masculinidad tenemos que entenderlo como una forma de subjetividad producida por el capital, particularmente en el liberalismo, por el patriarcado, y que en ese sentido es una cuestión económica política, ¿no? Y yo les diría, si es una cuestión económica política, entonces vamos a acercarnos a ella precisamente como un fenómeno social. Cuando hablemos de la masculinidad, tenemos que definirla precisamente como estas particularidades de la subjetividad neoliberal, ¿no? O sea, es la subjetividad neoliberal de un modo muy particular, de un modo específico, ¿no? Son las mismas características, solo que llevadas de un modo específico. Y para esto nos sirve bastante un estudio estadístico, sobre todo, que se hizo en Londres, Nueva York y Ciudad de México, que es la cajita de la masculinidad. Ustedes si le ponen así, la cajita de la masculinidad, en Google les va a salir como 3 versiones del escrito que pueden descargar de manera gratuita, ¿no? ¿Y cuáles son estas características de la subjetividad neoliberal particularmente masculina, no? Bueno, pues
generalmente se asocia a la masculinidad. Aquí les puse una imagen de Vegeta, ¿no? De un personaje del anime de Dragon Ball que cumple con muchas de estas características, ¿no? Que es un personaje como hipermasculino. Bueno, es un personaje que, más bien, más allá del personaje, es una subjetividad que se espera o se regodea o que tiene como el parámetro, ¿no? De ser autosuficiente, por ejemplo, ¿no? De ser fuerte, de reflejar fuerza, de tener atractivo físico, de asumir roles masculinos rígidos, ¿no? Muy rígidos, que no pueden cambiar, que no pueden transformarse, ¿no? De asumir la heterosexualidad, ¿no? En lo que se refiere a la cultura y digámoslo así, a la forma de relacionarse con el sexo opuesto, ¿no? Y la homofobia, ¿no? Generalmente la masculinidad hegemónica, la masculinidad del neoliberalismo, ¿no? Es muy heterosexual y muy homófoba, ¿no? Está hipersexualizada, ¿no? Casi todos los personajes masculinos, sobre todo los que hacen el neoliberalismo, bueno, podemos pensar, por ejemplo, en los que nosotros veíamos de niños o de niñas, ¿no? A lo mejor nuestros hijos o hijas. Por ejemplo, Max Steel, ¿no? Está como hipersexualizado y es súper fuerte, ¿no? Está así súper mamado, ¿no? Y es muy autosuficiente, puede lograrlo todo solo y tiene un gran atractivo físico, ¿no? Y aparte es agresivo y puede controlar la situación cuando se requiere, ¿no? Todo esto lo cumple, por ejemplo, también Vegeta de Dragon Ball, lo cumplen varios personajes, incluso por ejemplo, lo cumplen, aunque de modo un poco crítico y un poco distinto, personajes de las películas como El Club de la Pelea, ¿no? Los protagonistas cumplen con varias de estas características, etcétera, etcétera. No sé si se han dado cuenta, o si ustedes pueden pensar en algunos ejemplos, ¿no? Si ustedes pueden pensar en algunos ejemplos, anótenlos y compártanoslo en el chat, ¿no? De personajes de la cultura popular que cumplen con estos atributos. Pero fíjense, el sujeto neoliberal, en realidad, en general, ¿no? Como lo habíamos manejado desde antes, con estos rasgos, ¿no? En realidad se enfrenta a la incapacidad de asumir todo esto. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todas estas características ponen a los personajes, ponen a las personas que han sido criadas durante el neoliberalismo, que han sido producidas durante el neoliberalismo, las ponen en un estado alto de tensión, ¿no? Y esa tensión se traduce generalmente en patologías, ¿no? Y hay un libro muy bueno que se llama La nueva razón del mundo, que es un libro que hacen a unos psicoanalistas y especialistas en economía política y en marxismo, y eso hacen este libro que se llama La nueva razón del mundo, en el que hablan de la lógica del neoliberalismo, de cómo es el mundo neoliberal, y entre ellos, ¿no? Ellos que son doctores, ¿no? Hacen un diagnóstico no solo de la subjetividad neoliberal, sino también de las patologías del sujeto neoliberal, es decir, qué enfermedades tiene, ¿no? Qué enfermedades particularmente mentales, psíquicas tiene, ¿no? Y bueno, estas patologías son generalmente violencia, ¿no? Estrés constante debido a la situación de riesgo y la autovigilancia, la competencia, el acoso en todos los campos, ¿no? La necesidad de cumplir con todo produce un estrés constante, depresión y todas sus consecuencias. Si ustedes se dan cuenta, mientras que hay una violencia muy particular hacia las mujeres, ¿no? Como el feminicidio, como la violencia de género en la pareja, como la violencia vicaria, etcétera, etcétera, la violencia que se ejerce contra los hombres se traduce generalmente en una epidemia de suicidios, y esto no es una invención, sino que en realidad, si ustedes buscan los datos en el INEGI, la Ciudad de México es uno de los lugares con más suicidios de hombres jóvenes en el mundo, ¿no? ¿Y a qué se debe esta depresión y sus consecuencias? Se debe a la insatisfacción, pero sobre todo a la exigencia de éxito, autorrealización y rendimiento al infinito, ¿no? A esta exigencia de comportarse como una empresa todo el tiempo. La depresión es, por definición, lo contrario al rendimiento y a la capacidad de autorrealizarse, ¿no? Es como una especie de te vas hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué otras patologías? La erosión de vínculos sociales, ¿no? Debido a la individualización y a la ruptura de la comunidad por la lógica del mercado y la competencia, se rompen también los vínculos sociales y se empiezan a formar solo relaciones sociales basadas en la lógica de mercado o en la lógica del capital de obtener un beneficio, lo que se traduce en una desmoralización generalizada, ¿no? Hay una desmoralización respecto a las relaciones. Ahí el ejemplo del Club de la Pelea es muy bueno, ¿no? Porque son personas que no logran establecer relaciones de ningún tipo, ¿no? Esa es una de las grandes quits, de una de las grandes claves de la película.
La erosión de la propia personalidad, ¿no? La exigencia de movilidad, de flexibilidad, de ambigüedad, de que todo sea líquido para que fluya, ¿no? Impiden la construcción clara y distinta o estable de una subjetividad, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar cambiando, reinventándote, te haces un makeover, te vistes de manera distinta, te pones algo nuevo, te pintas el pelo, todo el tiempo estás haciendo algo distinto y eso impide la construcción de una personalidad clara y distinta, ¿no? Incluso más que estable, clara y distinta. Y por supuesto, al último, la desimbolización, la desimbolización. Pierden sentido todas las convicciones y los discursos, ¿no? Es muy común, sobre todo en el neoliberalismo, que haya una desilusión general por cualquier compromiso, ya sea desde personal, amoroso, amistoso, familia, etcétera, etcétera, pero también cualquier compromiso político, con alguna convicción, sobre todo con algún proyecto. Como que todo lo que no entra en esta lógica de acumulación, ¿no? Pierde sentido, es una ingenuidad. Por eso, no sé si ustedes lo recuerdan, pues cuando eran los primeros años de este movimiento, ¿no? Por ahí de los 2000 había una desilusión generalizada que decía, nunca van a llegar, ¿no? ¿Para qué te metes a eso, ¿no? ¿Para qué te metes a querer hacer tal cosa? ¿Por qué te enfrascas en eso que no va a resultar en nada, ¿no? Todos los discursos políticos pierden fuerza porque parece ser que no tienen ningún sentido, que son ingenuidades, ¿no? Y bueno, antes de pasar a esto último, ya casi acabamos, se los prometo, todas estas patologías, si ustedes se dan cuenta, conforme las fuimos leyendo, tienen que ver directamente con los rasgos de la personalidad neoliberal, pero también con la incapacidad de cumplir a cabalidad los mandatos de la masculinidad hegemónica, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto que se exige a una masculinidad, que también sucede en las subjetividades femeninas, ¿no? También hay mandatos de la feminidad que son básicamente incumplibles porque son irreales, ¿no? Porque ninguno de nosotros es una empresa, ni es un gran capital, ni nada de eso, y no puedes asumir eso, ¿no? No lo vas a alcanzar a cumplir. Bueno, todas estas patologías, en el caso de la masculinidad hegemónica, vienen también, ¿no? No solo de estos rasgos propios de la subjetividad neoliberal que todas y todos compartimos, sino particularmente, en el caso específico, de la incapacidad de cumplir a cabalidad todos y cada uno de estos mandatos, ¿no? Un personaje así, con todos estos rasgos, al 100%, no existe, es imposible, ¿no? Sobre todo, si hablamos de personajes como nosotros que somos parte del 99% de la sociedad, ¿no? Que somos proletarios y proletarias, ¿no? Personas que no tienen la capacidad ni concentran una gran cantidad de riqueza, ¿no? Y que en ese sentido se ven sujetos a la necesidad, a la miseria y a una división injusta del trabajo, ¿no? No solo sexual ahí, sino también de clase. Como ven, es un asunto político. La masculinidad no es en sí una cuestión cultural, o no nada más es una cuestión cultural, no es nada más una cuestión de aprendizaje y por lo tanto no es nada más una cuestión de desaprender eso. No se trata nada más de... Bueno, porque si fuera eso, fíjense, si fuera eso, pues para producir una masculinidad antihegemónica o para hacer un proyecto de masculinidad antihegemónica, pues no necesitaríamos en realidad tener una sesión de masculinidades, necesitaríamos a un padre, a un a un padre o a un cargo religioso que nos dijera cómo dejar de ser masculinamente hegemónicos, ¿no? Pero no es tan fácil, no es una cuestión personal, es una cuestión política. Sí es una cuestión cultural, pero lo es solo en la medida en que toda organización de lo social y lo económico produce cultura, ¿no? La cultura es un producto de lo social. Solo así una política pública, un manifiesto, un proyecto tienen sentido. ¿Por qué les estamos hablando de masculinidades en el Instituto Nacional de Formación Política? Bueno, porque es un asunto político y por lo tanto la solución es política económica, ¿de acuerdo? Es decir, el proyecto de una masculinidad antihegemónica debe plantearse junto al feminismo cómo construir una nueva forma de configurar el mundo. Es un proyecto político, es un proyecto de transformar las relaciones sociales y transformar el modo en el que se reproduce nuestra vida, transformar lo económico y lo político. Eso es la idea de las masculinidades en este sentido. Y miren, termino un poco con esta imagen, porque ¿a qué nos referimos con que es un proyecto político? Lo van a ver en la siguiente sesión que habla particularmente de políticas públicas, pero a mí me gusta mucho hablar de ciertos casos a lo largo de la historia.
Sabemos, por ejemplo, y ahí hay un libro que les recomiendo mucho y que hemos discutido mucho aquí en el programa integral de género, que es el libro de una autora que se apellida Gotzi. Es una autora gringa, si quieren ahorita paso el título por el chat, que es ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo en el socialismo? ¿No? Y lo que esta antropóloga gringa, que por cierto no es socialista, ¿no? Ella de hecho es contra el socialismo y por eso hace ese estudio, ¿no? Lo que ella encuentra es que, por ejemplo, en los países donde hubo socialismo real, particularmente en el siglo XX, ¿no? En este gran boom de muchos países que se asumían socialistas y donde triunfaban revoluciones socialistas, dice lo que lograban muchos de ellos, o la mayoría de ellos, era reducir la brecha de género, es decir, reducir la brecha de desigualdad en la división social del trabajo y en todos los ámbitos, ¿no? Tal que las mujeres se relacionaban más como iguales con los hombres, ¿no? Y en ese sentido, se afectaba a todo, se afectaba desde el cómo se configuraban sus relaciones, por ejemplo, de amistad o de pareja, había menos violencia intrafamiliar, había muchas más mujeres, por ejemplo, en cargos altos en universidades, en instituciones, en proyectos científicos, incluso en instituciones tan masculinas como el ejército, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, en cuestiones tan personales y tan, que nos pudieran parecer tan privadas o tan íntimas, es la palabra, como la sexualidad. Y lo que esta antropóloga encuentra es que debido a esta relación más de iguales, hay un aumento pues sí, literalmente en la cantidad de orgasmos que tienen las mujeres, ¿no? En las relaciones con los hombres en estos países, ¿no? O también se encuentra, por ejemplo, que debido a que se reduce la brecha de desigualdad y que, por ejemplo, hay políticas públicas que se refieren a los cuidados, ¿no? Que hacen que la discusión no tenga que ser entre, vamos a ver cómo nos dividimos entre los dos la cuestión de quién va a limpiar la casa, quién va a cocinar, todo eso. No, como hay todo un sistema, particularmente en la Unión Soviética, ¿no? Como hay todo un sistema de cuidados y de colectivización del trabajo doméstico, ¿no? Es decir, hay lavanderías colectivas públicas, hay comedores públicos, hay aparatos de limpieza que reducen muchísimo la carga de trabajo, etcétera, etcétera. Hay guarderías públicas para que se cuide a los hijos, etcétera, etcétera, digamos en comunidad. Como existe eso, también existe una reducción de la violencia y de la desigualdad entre las familias. Y esto es solo un ejemplo de cómo, en efecto, el proyecto de hacer una nueva masculinidad es un proyecto político-económico, ¿no? En ese sentido, les voy a poner un último ejemplo, ¿no? Para no robarle tema al camarada Adrián, que me parece que es quien va a dar la siguiente sesión, ¿no? Que en su momento dará la de políticas públicas. Por ejemplo, si nosotros queremos que una nueva masculinidad sea una paternidad mucho más responsable, mucho más presente, etcétera, etcétera, lo que tendremos que asegurar es que hubiera un salario suficiente, mínimamente digno, ¿no? Para que una persona no tuviera que tener 2 o 3 trabajos y pudiera pasar tiempo en su casa con sus hijos, ¿no? Que no tuviera que preocuparse de que no le va a alcanzar y entonces tiene que emigrar y abandona a su familia, ¿no? Para conseguir algo de dinero y poder sobrevivir, ¿no? ¿Saben? Ese tipo de cuestiones de construir una nueva masculinidad pasan necesariamente por lo político y lo económico porque son cuestiones políticas y económicas, ¿de acuerdo? Fíjense, son las 7:13, les invitamos primero que nada a que sigan al instituto, no se ha acabado la sesión, no se ha acabado, solo estoy terminando la presentación, que sigan al instituto, les reiteramos que sin formación creemos que no hay transformación, que es necesario formarse, y miren, en este sentido, este sería el punto de la ponencia primera del curso básico de masculinidades, definir ¿qué es la masculinidad antihegemónica? Ya estuvimos un rato discutiendo eso. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué es una relación social? Y entonces, si es una cuestión política, el proyecto de las masculinidades antihegemónicas es un proyecto político y tiene que pasar por lo político. Solo por eso lo estamos viendo aquí en el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Terminaría con esa reflexión, con que si somos un proyecto de izquierda, tenemos que plantearnos desde la izquierda una nueva masculinidad, ¿no? Ese es el planteamiento. Y en ese sentido, la misma violencia, el mismo proyecto que pretende terminar con la violencia que lleva a los feminicidios, por ejemplo, que lleva a la violencia de género, es el mismo proyecto que tiene que plantearse terminar también con la epidemia de suicidios, con
con la migración, ¿no? Que es casi siempre, o que tiene un marcado carácter masculino, aparentemente, ¿no? Es decir, el mismo proyecto que se plantee solucionar la desigualdad de género, etcétera, etcétera, se tiene que plantear también, se la tiene que plantear también en el sentido de las masculinidades. Y, por supuesto, que ningún proyecto que se plantee eso puede olvidarse de la cuestión política y de la cuestión económica, es decir, de la cuestión de clase, de la cuestión, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proyecto amplio, ¿no? Y es en ese sentido un proyecto político. Disculpen que haya extendido demasiado tal vez la ponencia o la conclusión. Espero haber sido claro. Yo estoy aquí para atender sus preguntas. Solo les pediría a Adrián y a Omar si me dan 10 minutitos en lo que Claro. en lo que hay unas cuestiones, y yo regreso aquí a responder también las dudas. Claro, de acuerdo, gracias, muchas gracias, Emiliano. Bueno, pues por esta primer ponencia, primer acercamiento precisamente a lo que es la masculinidad hegemónica y pues las masculinidades antihegemónicas, o ya decimos estas alternativas, ¿no? Que tenemos precisamente y que es la propuesta a partir de este proyecto. Vamos a abrir un espacio para participaciones de ustedes. Entonces, bueno, recordándoles que tenemos en nuestra barra de herramientas, tenemos una manita que está así. Entonces, esa la apretamos, como lo estoy haciendo yo en este momento, y como ven ahí, automáticamente se pone en la pantalla que quiero participar, la desactivo de esta manera, y bueno, pues es la dinámica en la cual vamos a atender precisamente a sus participaciones, a sus reflexiones, dudas, algo que, por ejemplo, quieran abonar en el tema, pues bienvenidas y bienvenidos todos a las participaciones. En nuestro chat, bueno, tenemos ahí la cuestión de las diapositivas y de la información, la bibliografía sobre masculinidades antihegemónicas. De acuerdo. Vamos a ir compartiendo todos estos materiales, ¿sí? Hay un micrositio que yo les decía hace rato, en el cual se suben precisamente, se van a subir las grabaciones de estas sesiones y también las diapositivas. Y bueno, pues también les podemos compartir la bibliografía, ¿no? En la cual se basan cada una de las exposiciones, de las sesiones. Y bueno, pues ahora sí abrimos el espacio para sus intervenciones. No sé si alguien guste animarse. Hay una pregunta en el chat. O sea, dice Guillermo Cano, la masculinidad hegemónica es un proyecto político del imperialismo estadounidense, neoliberalismo y tecnofeudalismo. Yo diría que va más allá. O sea, va más allá. Y vamos a contextualizar. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Adrián Rodríguez Chayú, soy parte del equipo de masculinidades, soy cubano, ya llevo 20 años viviendo acá en México, y bueno, ya una breve presentación. Y sí, la semana que viene yo daré la conferencia sobre violencia, género y políticas públicas. Pero adentrándome un poco, Emiliano, al principio de la discusión, ¿me escuchan bien? Omar, dime. Sí, gracias. Emiliano decía al principio de su intervención que evidentemente cuando estamos hablando de masculinidades, estamos de alguna manera, vamos a decir, entrando en un terreno movedizo. A mí me gusta plantearlo de esta manera. ¿Por qué me gusta plantearlo de esta manera? Porque si nosotros nos ponemos a mirar la historia, de alguna manera
Hace muy poco tiempo se está hablando de masculinidades. Sí, el concepto de género ha estado presente, sí, se ha estado luchando, evidentemente, casi siempre hay una asociación, ahí un poco medio rara, ¿no? Cuando se habla de género parece que se está hablando de mujeres, o cuando se está hablando de género, entonces se están hablando de feminismo, y cómo la cuestión de la masculinidad, o cómo se ha construido una masculinidad a lo largo de la historia, eso fue quedando de lado. No digo, evidentemente, que es un tema muy reciente, ¿no? Que va asociado, vamos a decir, o que va de la mano del neoliberalismo, ¿no? Sino es un proyecto, vamos a decir, la construcción de la masculinidad, de alguna manera, es un proyecto histórico. Y ha ido de la mano, vamos a decir, de la propia evolución de las sociedades, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta citar mucho, de alguna manera, un libro de Roger Bartra, que se llama La jaula de la melancolía, un análisis psicosocial de la identidad mexicana, que en el capítulo 23 de ese libro, que se llama A la chingada, no lo digo yo, ¿no? El libro se llama así, ¿no? Hay toda una historia bien interesante, ¿no? Para tratar de reconstruir en este capítulo, de alguna manera, las relaciones entre los hombres mexicanos y las mujeres mexicanas. Y el análisis que hace este autor está es un poco bien interesante, porque empieza a reconstruir esta relación a partir de dos arquetipos femeninos que son muy importantes en la cultura popular mexicana, como pueden ser la Virgen de Guadalupe de un lado y la Virgen María, ¿no? Entonces, o sea, no solamente, vamos a decir, y con esto solamente estoy hablando, o con esta idea que acabo de mencionar, solamente lo único que quisiera poner es la cuestión histórica, ¿no? De alguna manera presente, ¿no? O sea, la masculinidad, vuelvo y repito, ¿no? Evidentemente es un proceso que va prácticamente de la propia mano de la evolución del hombre, porque una de las características fundamentales, vamos a decir, que nosotros hemos tenido como sociedad humana, principalmente a partir de que empezamos a vivir en comunidad de alguna manera, es la jerarquía. Eso sí es una característica que ha sido fundamental, ¿no? Ya es lo mismo que sea en sociedades cazadoras, en sociedades recolectoras, en sociedades ya que tengan un nivel de desarrollo un poco más avanzado, pero una característica fundamental es la jerarquización. Evidentemente, cuando estamos hablando de jerarquización, también esto va a implicar de alguna manera la diferencia o los roles que van a jugar hombres y mujeres, ¿no? Sí, que el propio imperialismo, que la propia sociedad moderna, ¿no? Vamos a decir prácticamente desde mediados del siglo XIX, de alguna manera, le ha dado, vamos a decir, un mayor hincapié a estas diferencias, o a tratar de establecer estas jerarquías que queden establecidas claramente. Evidentemente sí es un proceso que no solamente va de la mano del neoliberalismo, sino del capitalismo, de alguna manera como centro. Entonces, ¿esto por qué? Y también otra cuestión que planteaba al principio, ¿no? Cuando les decía que cuando nos metemos en estas cuestiones de la masculinidad, nos ponemos un poco en estos terrenos movedizos, es en primer lugar porque sí podemos hablar de una masculinidad hegemónica que va a compartir una serie de características que las podemos ver en distintas sociedades, pero también recordar que hay distintos tipos de masculinidad, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en cuestiones de carácter étnico, ¿no? Nos podemos encontrar, evidentemente, o cuando leemos mucho, porque hay muchos, vamos a decir, artículos científicos, investigaciones que tratan sobre una masculinidad indígena o una masculinidad también negra, ¿no? No quiere decir que estas masculinidades no se van a diferenciar de otro tipo de masculinidades, vamos a decir, del hombre clásico blanco, heterosexual, de países desarrollados, ¿no? De alguna manera, pero sí se van a hallar de alguna manera también, vamos a decir, en una posición inferior de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso una cuestión que es importante también para discutir toda esta temática también son los contextos, ¿no? Porque los contextos de alguna manera nos ayudan un poco, ¿no? Emiliano, evidentemente, ¿no? Trata de hacer toda una reflexión, ¿no? Que engloba muchos puntos de partida
de alguna manera, ¿no? Que son generales, evidentemente, ¿no? La relación entre política, economía, evidentemente, ¿no? Cómo esto puede conformar una cultura determinada, ¿no? Frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí entonces podemos entender roles, características, mandatos determinados de masculinidad, ¿no? Pero también los contextos nos van a ayudar de alguna manera. De hecho, el propio neoliberalismo también en algún momento recicla de alguna manera este discurso, se da cuenta también de alguna manera que la disidencia sexual o las divergencias sexuales se pueden convertir también en vamos a decir, en una cuestión donde se puede lucrar, ¿no? Y eso, por ponerles un ejemplo, lo pudimos ver el fin de semana pasado en el Orgullo Pride, ¿no? En la Ciudad de México, y te das cuenta de repente, ¿no? Como hay muchas marcas capitalistas, ¿no? Que de repente están financiando, ¿no? Las carrozas, y vemos a José Cuervo, que no te vas a encontrar en su publicidad de alguna manera, ¿no? O lo que te puedes encontrar dentro de su publicidad es estas características, ¿no? De un hombre, de un macho, ¿no? Acá bien, que no hay duda, ¿no? Sobre su hombría, de alguna manera. Pero también se dan cuenta, ¿no? Que esto se puede convertir, o estos grupos determinados, o estas diversidades sexuales también, pueden ser objetos como de lucro determinado. Y eso es como una capacidad también que va a tener, o que ha tenido históricamente el capitalismo, ¿no? Vamos a decir, de alguna manera, de reciclar cuestiones que que en algún momento no son de su agrado, pero con esto mismo que planteaba Emiliano, esta dinámica de todo convertirlo en un signo de dinero, ¿no? De repente entonces se ponen a jugar con, o sea, o la reciclan o tratan de tomar vamos a decir, un aspecto que les conviene a sus intereses, evidentemente, ¿no? De lucro, y ahí va a haber, evidentemente, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Esta capacidad también que puede tener el capitalismo, ¿no? Y evidentemente la mutación, esta que estamos viviendo en la actualidad, llamada neoliberalismo de alguna manera. Entonces, discúlpenme, ¿no? Si fui un poco de la cantidad de subtemas, ¿no? Que metí dentro de esta discusión, pero va un poco, ¿no? Por ahí esta dinámica. De todas maneras, también, y yo me le adelanto a Omar, ¿no? Todos estos temas que vamos a ver en el curso están relacionados. De hecho, por eso yo en algún momento no quería hablar mucho, ¿no? Para no adelantar cuestiones que vamos a ver en la semana que viene. Pero de alguna manera todo está engarzado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, evidentemente, ¿no? Emiliano trata de poner este primer contexto general, cómo entender las masculinidades. Y algo que por lo menos a mí me gusta decir mucho, no es que nosotros vayamos a dar respuestas, ¿no? Determinadas, ¿no? Sino aquí la dinámica de alguna manera es tratar de construir un conocimiento entre todos, ¿no? A partir de puntos de partida que queden claros, ¿no? De alguna manera que puedan ser centrales para la discusión. Y ya, y yo me callo porque no es el objetivo que yo esté hablando tanto. No, perfecto, Adrián, muy oportuna, ¿no? La apreciación que has hecho. Y vamos a darle ahorita la palabra a nuestro compañero Omar Tocayo. Permítame tantito, déjeme abrir el micrófono para que pueda participar. Permítame, por favor. ¿A quién sería? A Omar. Omar García. Si puedes. Listo, Omar, adelante. Muchas gracias. Sí, adelante. Mira, me presento, soy Omar García, soy abogado postulante, además de esto, pues soy militante del partido. Me llama la atención que estoy ahorita yo pasando por un proceso de divorcio, ¿no? Y me preocupa porque precisamente
eh, dentro de nuestra sociedad, el hombre estamos relativamente desvalidos ante una situación de género que maneja una mujer. Al momento de llegar, por ejemplo, en mi caso, como a un juzgado, ¿no? Al momento de que llega una mujer y pide la guardia y custodia, se la va a dar la autoridad. ¿Por qué? Porque es mujer, por perspectiva de género. Y ahorita que estoy escuchando la plática y toda esta situación, en mi caso muy personal, yo fui violentado psicológicamente, al grado de que pues yo no creía que me hubieran violentado, ¿no? Como abogado, ¿no? Y resulta ser que tengo un dictamen ya por una procuraduría donde tengo un daño psicológico severo, ¿no? Y te quedas al momento de que vas a levantar una denuncia por violencia familiar, te toca una MP mujer, ¿no? Y te dicen, ay, licenciado, pues ¿cómo crees? Y lo sacaron de su casa, pero pues si usted es hombre, usted es abogado, usted sabe. Y esa parte que ahorita me llama la atención de que hay una parte de epidemia silenciosa de suicidios de hombres. Les puedo decir que tuve una tentativa de suicidio, ¿no? Porque perdí mi familia, perdí mi casa, perdí mi matrimonio. Y todo esto también, pues por una mujer médico preparada, con conocimientos de causa, con una amiga psiquiatra y todo perfectamente maquiavelado, ¿no? O sea, preparado para que pues yo saliera de mi domicilio porque fui violentado todo este tiempo, ¿no? Y dije, ya no puedo y me salgo. Y ahorita que estoy escuchando la plática y que el género no tiene que ser necesariamente de mujer, hay un hueco ahí muy grave en la ley y en la sociedad, donde a una mujer inmediatamente por decir, ese señor me violenta, le van a creer. Y a ti como hombre no. Y entonces, ¿qué ocurre con la discriminación que tenemos nosotros como hombres? Al momento de que nos enfrentamos a una situación legal, por ejemplo, es muy grave y además que llega a ese grado de desesperación donde lo que comentó el compañero, o sea, prefieres decir, bueno, creo que les convengo más muerto que vivo. Ya ahorita, pues, que ya tomo terapia con un terapeuta y con un psiquiatra, es como, estoy como retomando y regresando, ¿no? Y nuestra vida de muchos nos cambió a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, nuestra vida cambió de muchas maneras porque muchos, por ejemplo, como en mi caso, pues los juzgados se pararon, se acabaron los despachos, se acabaron los asuntos y fueron 2 años sin tener trabajo. ¿Qué hicimos? Pues nos refugiamos en casa, ¿no? O nos quedamos en casa y con los negocios que teníamos como familia fue como subsistimos muchos. Pero se invirtieron los papeles, cambiamos como padres de esta generación, quisimos hacer el cambio, quisimos ser padres presentes, quisimos estar con los hijos, verlos, llevarlos, cambiarlos, bañarlos, hacer la tarea con ellos. ¿Y qué pasa con nuestra sociedad? ¿Lo ven mal? Dicen, es un flojo, es un huevón, no quiso trabajar. Sí, sí me explicó y que al fin y al cabo todo esto que estoy escuchando ahorita y que toda esta situación como tal, hay una epidemia muy grave de suicidios y que no se dice y que no se refleja. O sea, sí se puede ver o se viraliza o se está viendo la situación de que hay el apoyo para la comunidad gay y el apoyo para el hombre. ¿Cuándo se ha visto que haya una asociación para hombres o para apoyar al hombre? O sea, te dejan solo. Y es que uno ya empieza a buscar, pues, ayuda, ¿no? Pero la verdad es que nos estamos enfrentando a una sociedad muy diferente, a una mujer empoderada, pero yo digo que empoderada de mal manera, en el sentido de que friégatelo, chingatelo, parte de la madre, denúncialo. ¿Y cuántas denuncias falsas no hay? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, si hay una denuncia donde a ti como hombre tienes un dictamen donde hay una violencia psicológica severa? Si fuera al revés y yo fuera mujer, ya estaría en el reclusorio. Pero como eres hombre, dicen que no. Entonces, sobre todo quería hacer esa situación y que pues al fin y al cabo, como hombre, nos sentimos, o yo en mi caso me siento
pues desvalido, porque al fin y al cabo vas ante una autoridad y se te quedan viendo todavía con esa situación de, ay, no seas chillón, ya vete a tu casa. ¿Cuántos hombres, estoy hablando de que yo soy abogado, me han llegado amigos profesionistas golpeados y van ante el Ministerio Público y no les quieren levantar la denuncia? Tenemos que quejarnos para que se las levanten. Pero cuidadito, llega una mujer con un arañito, cualquier cosa. Sabemos que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Pero ahorita hay una situación muy grave con los profesionistas. Mujeres profesionistas, ¿eh? Preparadas, con conocimiento. Y son mucho más violentas que un hombre. Gracias y les agradezco y me abren los ojos a abrir ahorita a estudiar esta situación más, porque existe un grave situación de suicidios de hombres, porque nadie nos quiere voltear a ver. Gracias y les mucha atención. Adelante, Andrés Emiliano, y después Carla Yasmín, por favor. Sí, solo me gustaría comentar esta participación. Carla Yasmín, ¿verdad? Ya lo noté. Sí, entiendo ese sentimiento. En efecto, hay campos en los que se ve abandonado, en cierto sentido, por ejemplo, el hombre, ¿no? El sujeto masculino, etcétera, etcétera. Pero fíjense, me gustaría precisar una cosa que es muy interesante y que también rescato mucho de la participación que estaba diciendo el compañero en el que habló de distintos casos, ¿no? Justo de lo que nos damos cuenta con esto es que en realidad, con breves o pocas diferencias, y este es un poco el punto de la sesión, ¿por qué decimos que es un proyecto político? Con breves o pocas diferencias, en distintos momentos, en distintas partes del mundo, en distintos momentos de lo político, ¿no? Ya sea si te acercas a un juzgado como mujer respecto a un delito o respecto a otro, o como hombre respecto a un delito como otro, o por ejemplo, si eres un hombre afro-mexicano, o afro-latino, afroamericano, o si eres un hombre indígena, o si eres un hombre blanco pero de clase baja, etcétera, etcétera. Con esas ciertas diferencias, con todo y todo lo que podemos ver es que el sistema político-económico en el que estamos somete a cierta opresión que es ineludible, ¿no? A cierto abandono y a cierta miseria ineludible que es en realidad reflejo de algo mucho más profundo, que es la incapacidad de reproducir correctamente nuestra vida. Es decir, estamos sometidos a un régimen de escasez, de necesidad. Y eso se refleja de manera distinta en hombres, en mujeres, en hombres, como decíamos, hombres afromexicanos, hombres indígenas. Y justo la idea es que el de manera distinta es una dimensión cualitativa, no cuantitativa, ¿no? O sea, si nos pusiéramos a hacer un ejercicio de quién sufre más, en realidad nos encontraríamos ante un ejercicio un poco útil, yo creo que solo en algunos casos, pero en la mayoría de ellos muy bizantino, ¿no? ¿A qué me refiero con bizantino? Que no llevaría a mucho, ¿no? Sí tenemos que reconocer la diferencia entre uno y hombre y mujer. No es lo mismo ser mujer en Ciudad Juárez que ser hombre en Ciudad Juárez, por ejemplo, pero sí que vamos a encontrar distintos tipos de opresión. Por ejemplo, para tratar de cerrarlo, disculpen si estoy dando muchas vueltas, ¿no? Es un tema un poco difícil. No es lo mismo ser mujer en Ciudad Juárez que ser hombre en Ciudad Juárez, porque es muy probable que si eres un hombre en Ciudad Juárez, vas a morir por lamentablemente, ¿no? Por un homicidio violento en el más probable de los casos, a una cierta edad, ¿no? Según la probabilidad y la estadística. Y por otro lado, si eres mujer, es muy probable que seas víctima de violencia muy, muy fuerte, como lo es el feminicidio, ¿no? A cierto rango de edad también, ¿no? Y en realidad, si nos pusiéramos a discutir, bueno, es que hay más feminicidios que homicidios, y eso fuera válido en Ciudad Juárez, pero no sería válido en Ciudad de México, etcétera, etcétera, nos hace perder de repente de vista que en realidad a lo que tenemos que llegar es un poco a lo que traté de decir cuando les decía, la misma violencia que provoca los feminicidios, aunque se expresen cualitativamente distinto, es cualitativamente la misma que provoca, por ejemplo, la epidemia de suicidios. O sea, que no, lo que se traduce en esta
premisa política, que no podemos resolver, por ejemplo, el asunto del feminicidio, por ejemplo, el asunto de la violencia de género, si no resolvemos también el asunto de la epidemia de suicidios, por ejemplo. Ese es el punto, ¿no? Que los mismos son un proyecto político. ¿Y por qué? Porque en el neoliberalismo, y con esto termino para darle la palabra a Carla, una disculpa, Carla, solo que el tema se me hizo importante. El problema es que durante el neoliberalismo pareció que todo se hizo una cuestión de propiedad privada, incluso la lucha por terminar la opresión, etcétera, etcétera, ¿no? De repente parece que cada quien está en su terruño y cada quien pelea por sus cosas particulares. No, lo que vamos a ver a lo largo de este curso y lo que ustedes podrían ver si, por ejemplo, tomaran el curso básico, pero también lo que ustedes podrían ver si por su cuenta estudiaran, por ejemplo, economía política, entonces si les interesa el tema, digo, es que en realidad es el mismo sistema el que provoca los distintos tipos de opresión y de violencia. Y por lo tanto, toda lucha que se plantee la liberación o la emancipación no puede planteárselo en términos solo de un grupo. Se lo tiene que plantear necesariamente en términos universales de humanidad si pretende alcanzar algo. Por eso es que un proyecto como el del bienestar no dice nunca el bienestar de los hombres o de las mujeres. No. Es todo parte de lo mismo. Y eso es lo que lo vamos a ver, por ejemplo, con una buena política pública, va a distintos campos, necesariamente, ¿no? Porque es una que va a la raíz, que es radical en el sentido fino del término. Discúlpenme que me haya extendido un poco, espero haber retomado bien la participación del camarada y espero haber podido reforzar el punto de la ponencia. Carla, discúlpame, adelante con tu participación. ¿Podemos abrir el micrófono de Carla, por favor? Sí, claro. Listo, Carla, ya lo tienes. A ver si ya puedes abrir tu micrófono. Hola, sí, creo que ya, ¿verdad? Hola, Omar, buenas Ya noches. estamos, gracias, buenas noches. Adelante, Pues, Carla. gracias. Dos cosas, y la primera, quisiera reconocer la puntualización que Emiliano hace. Me parece súper valioso esta consideración, pues para, digamos, aclarar esta condición en la que de pronto los cuerpos se posicionan frente al poder que les atraviesa, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Emiliano, contigo, y ese es el segundo punto que quisiera rescatar. Justo como esta serie de discursos que se van construyendo a partir de una perspectiva política, de un hacer política situado, ¿sí? Como decían hace un rato, es una consideración que atraviesa cuestión geopolítica, cultural, social, etcétera. Entonces, me parece que esto es relevante. Yo lo pondría en términos como justo el concepto de situado, pero cómo estos discursos que se construyen alrededor de lo que llamamos masculinidad y esta consideración de masculinidades no hegemónicas, pues finalmente van a ser esta serie de lenguajes que atraviesan el cuerpo, ¿no? Y que forman cuerpos. Eso es con lo que yo quisiera quedarme y que no habría, o sea, yo siempre pienso como es justo la necesidad de discutir y de situarnos en el punto de la deconstrucción, porque de otra manera, hombres y mujeres seguimos atravesados por esos discursos que nos han formado desde la localización de roles de género tradicionales en la división sexual del trabajo que ya mencionaban hace rato, que nos posicionan en vulnerabilidad a ambos, ¿no? Me parece muy rescatable lo que mencionaban, que la propuesta de la construcción política tendría que ser en humanidad, ¿no? Si nos colocamos en estas pues grupos, me parece que es un tanto riesgoso a caer también en el lugar que se critica. Y nada, es todo. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Carla, perdóname, Omar. No, adelante. Justo creo que Adrián quería decir algo sobre esta participación, ¿verdad? Adelante, camarada, por favor. Sí, mira, Omar, por lo que, o sea, te estaba prestando mucha atención y
creo que hay varias dimensiones que tú estás hablando ahí que de alguna manera están un poco relacionadas con lo que yo estaba planteando. Una, si evidentemente nosotros tratamos, vamos a decir, de alguna manera, un poco lo que decía Carla ahora, ¿no? O sea, de cambiar todo este discurso de alguna manera, ¿no? Evidentemente nosotros estamos lidiando, vamos a decir, no solamente contra prácticas que vamos a pensar en algún momento, ¿no? Que son muy individuales, o prácticas, vamos a decir, o experiencias de vida que hemos tenido en un momento determinado, ¿no? Y entonces, o sea, la dificultad de esto yo creo que reside en dos cuestiones que van a ser fundamentales. Una, por un lado, vamos a decir, y ok, o sea, te compro, ¿no? Y te digo esta situación, ¿no? De jugar, ¿no? Con esta idea, bueno, hombres violentados versus mujeres violentadas. Y entonces ahí eso, vamos a decir, nos hace caer en el mismo camino, ¿no? Prácticamente que de alguna manera está jugando el capitalismo, ¿no? Está jugando el capitalismo. ¿Por qué está jugando el capitalismo de alguna manera con este discurso? Porque en realidad va asociado a una cuestión que el capitalismo no quiere discutir, o sea, no ha querido discutir nunca, que es el problema de la jerarquización. ¿Qué va a haber en una sociedad? ¿No? En el caso específico que estamos hablando, vamos a decir, estamos hablando evidentemente de roles de género y tú mencionabas algo, no que ahora, bueno, este hombre que vamos a decir por N razón que sea, se quiere quedar en el hogar, se encarga de las tareas del hogar, se encarga de sus hijos de repente, ¿no? Entonces no haya, vamos a decir, como un correlato, no haya un grupo, un grupo de iguales de alguna manera, porque literalmente entonces tú estás lidiando, vamos a decir, de alguna manera, con criterios que ya están preestablecidos. Ser hombre significa esto y ser mujer significa esto. Entonces, o sea, era lo que prácticamente o mencionaba, vamos a decir, una investigación, ahora que estaban hablando de Ciudad Juárez, una investigación que se hizo de masculinidades en Ciudad Juárez a partir de la entrada de las maquilas. O sea, el nivel, vamos a decir, de violencia al interior de los hogares que hubo a partir de la entrada de las maquilas en Ciudad Juárez fue, o sea, se disparó. ¿Por qué se dispara? Porque los hombres pierden el trabajo. Y lo que primero que van a entrar las maquilas en Ciudad Juárez de alguna manera eran maquilas factureras, manufactureras. Estaban buscando mujeres de alguna manera. Entonces, claro, para los hombres empieza a haber un problema. Yo estoy preconcebido a ser el hombre que tengo que estar en la calle, ¿no? Que tiene que ser el hombre que tiene que poner el sustento en la mesa. Ya esa acción que va a ser fundamental, a partir de la cual yo voy a empezar a definir mi masculinidad, yo la voy a perder y es la mujer, eso literalmente prácticamente en un contexto donde no hay apoyo, no hay políticas públicas, no hay grupos, organizaciones, no hay ni un debate propio sobre los roles que normalmente nosotros jugamos, entonces evidentemente esto explotó muy mal, ¿no? Explotó muy mal y ahí están las estadísticas, ¿no? Y no quiero volverme un poco como positivista en este sentido. Por el otro lado, evidentemente, sí, también hay un discurso del propio capitalismo también de empoderar a la mujer, pero sigue jugando la misma dinámica jerárquica, de alguna manera. Entonces, si el principio, y era lo que decía Emiliano de alguna manera, es que tú no cambias el juego de la política, o tú no cambias, vamos a decir, los criterios, ¿no? De alguna manera, entonces te vas a ver, vamos a decir, te vas a ver de alguna manera, tanto hombres como mujeres, nos vamos a ver, vamos a decir, atrapados en el mismo soliloquio. Un mismo soliloquio, simplemente que prácticamente lo único que parecería es quién es el que tiene el poder, ¿no? ¿Quién es el que tiene el poder? Ah, no, o sea, eso es uno de los discursos, de hecho, eso lo voy a tratar ahora en la siguiente sesión, de alguna manera, ¿no? Bueno, hay discursos ahora que son muy críticos con el feminismo que te dicen, no, porque el problema es que ahora las mujeres tienen el poder y a nosotros nos están quitando el poder.
¿no? Y entonces ahí nadie se pone a pensar nunca, ¿no? O sea, ¿cuál es el poder que te están quitando? Y es lo que yo siempre digo, ¿no? De alguna manera, y aquí sí me vuelvo muy a nivel de sentido común. Bueno, yo quiero que a mí alguien me diga, ¿no? Algún lugar, ¿no? O un ejemplo determinado donde a mí me van a sacar del trabajo o me van a pagar mucho menos, ¿no? Simplemente por el hecho de que yo sea varón. ¿Mm? Y eso no solamente vamos a decir, lo vemos en el tema, en estas cuestiones de género o de masculinidades, ¿no? Sino también lo podemos ver en cuestiones, vamos a decir también, raciales, de alguna manera, ¿no? Con las políticas afirmativas que se toman para poblaciones negras o poblaciones indígenas, de alguna manera. Aquí lo que se trata, de alguna manera, no es de cambiar esa dinámica. Que es difícil, claro que es difícil, porque llevamos siglos. No, esto no es un problema que empezó con el neoliberalismo, ¿no? No es un problema que empezó en el siglo XIX, no es un problema que empezó en el siglo XVII, ¿no? Son siglos tras siglos tras siglos. Es lo que siempre me gusta plantear a mí en los seminarios, ¿no? O en gasto programado, o cuando voy a trabajar con compañeros, ¿no? Que le digo, bueno, relájense porque ninguno de ustedes inventó el patriarcado. No lo inventaron ni sus padres, no lo inventaron ni sus abuelos. Sí, hay toda una sociedad que, como decía Emiliano, de alguna manera, ¿no? Vamos a decir, reproduce esta dinámica, te enseña y te obliga a, de alguna manera, a reproducir estos roles. Claro, evidentemente, cuando tú dices, bueno, yo no quiero seguir, vamos a decir, teniendo este tipo de actitud determinada, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque ahí la gran pregunta es, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me asío? ¿No? ¿Dónde me afinco de alguna manera? ¿No? Porque de alguna manera, vamos a decir, necesitamos ciertas certezas, ¿m? En la vida. Y entonces es un problema, yo diría, ¿no? Es más complejo todavía el problema, ¿no? Y es un problema no solamente en las relaciones entre hombres y mujeres, sino también entre las relaciones entre los propios hombres, ¿no? O sea, una de las características fundamentales, y ahí Emiliano lo decía, una de las características fundamentales que vamos a tener para resolver cualquier problema que tengamos nosotros es la violencia. Es la violencia. El diálogo está clausurado entre nosotros. El diálogo te hace ver débil, el diálogo te hace ver que no estás cumpliendo un mandato, ¿no? Para lo cual, al parecer, estás preestablecido de alguna manera. Y entonces, evidentemente, no. O sea, todas estas discusiones van, no, vamos a decir, de alguna manera a tratar de reflexionar sobre esta dinámica, ¿no? Porque también, sí, yo no te puedo, o sea, yo no diría, o sea, yo no diría solamente que hay hombres violentados por mujeres, no, hay hombres violentados entre nosotros mismos. Hay hombres violentados entre nosotros mismos. Claro, partiendo desde un punto, ¿no? Que es lo que siempre en sociología se dice, ¿no? Tú tratas de implementar una política social determinada, una política pública determinada, pero los puntos de partida no son similares. Y la gran pregunta es cómo tú nivelas eso, ¿no? Para que de alguna manera todos podamos, vamos a decir, ser sujetos o podamos disfrutar, ¿no? De estas políticas en igualdad de condiciones. No solamente los hombres por un lado y no solamente las mujeres por un lado, porque literalmente entonces lo que parecería de alguna manera, ¿no? Es que en el fondo, ¿no? Lo que sigue existiendo es una lucha de poder, ¿no? Para ver quién determina el discurso, quién es el que controla el discurso de lo que se debe hacer, del tipo de relaciones que llevamos o que debamos tener entre nosotros, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto nos cae o nos lleva, evidentemente, a esta cuestión política, a esta cuestión económica que hablaba Emiliano, ¿no? De alguna manera, como un punto central del sistema, ¿no? Que de alguna manera le está dando conformidad a este aspecto determinado, que son las relaciones de género. Pero lo podemos ver en relaciones raciales, lo podemos ver en relaciones étnicas, lo podemos ver en un conjunto, vamos a decir, de relaciones humanas o de relaciones sociales que van a estar predeterminadas por este propio sistema, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Evidentemente, en un momento de transición, por hablarlo de alguna manera, en un momento donde estos temas empiezan a estar en la palestra pública más constantemente, se discute más sobre ello de alguna manera, entonces
todavía, ¿no? Y no es consciente. Quiero dejar esto claro, ¿no? Porque no es como una crítica velada, ni un regaño, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que literalmente estamos lidiando con un conjunto de prácticas que hemos tenido aprendidas, de maneras en que nos imaginamos que se conforma el mundo de alguna manera, ¿no? Y entonces esto, cuando nos mueven esto, entonces ahí es el problema, porque perdemos todas las certezas, ¿no? Entonces, estos procesos yo creo que de discusión de alguna manera, y lo veo como diálogo, ¿no? En este sentido, siempre me gusta recalcar la idea, ¿no? De que no es que ahora nosotros, ¿no? Porque estemos aquí en el equipo de masculinidades, la compañera Carla, ¿no? Que ha trabajado muchísimo el tema, ¿no? Seamos, los grandes expertos. No, esto es un proceso de aprendizaje. Esto es un proceso de aprendizaje, vamos a decir, donde evidentemente siempre nos vamos a estar cuestionando, ¿no? Vamos a decir, en nuestras prácticas, los supuestos de partida que tenemos, cómo nosotros percibimos al mundo, cómo nosotros pensamos que se debe, hacia dónde debe tender el mundo, qué tipo de relaciones debemos establecer, qué tipo de relaciones sanas no debemos establecer entre hombres y mujeres, pero no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre nosotros los hombres, ¿no? Porque una de las características fundamentales de la sociedad prácticamente, vuelvo y repito, ¿no? Y ahí está el libro de Hegel, ¿no? De alguna manera el origen de la propiedad privada, del Estado, bla, 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 ¿no? De la familia, es la violencia, ¿no? O sea, no es un problema solamente de que si yo violento a mi esposa, si yo violento a una compañera, no, si esta compañera me violenta a mí, si yo violento a otro compañero, si otro compañero me violenta a mí, no, sino cómo romper este círculo perverso de violencia de alguna manera. Esa es la idea. Esa es la idea de alguna manera. Que se están tratando de organizar, sí, evidentemente, ¿no? O sea, y no es nuevo, ¿no? Lo único que no se le ha dado tanta relevancia, pero hay muchos estudios, ¿no? Vamos a decir, de la propia, ¿cómo decir? Conformación de grupos de hombres en la propia sociedad mexicana, ¿no? Que han tratado de reflexionar estos temas, y esto está desde los 60. O sea, no es algo tampoco novedoso, ¿no? Está desde los 60, de alguna manera. Entonces, yo me callo. Ya. Gracias. Muy bien, Adrián. Muy importantes todas las intervenciones que hemos tenido en esta sesión. Bueno, y sí, efectivamente, no recordar que pues el sistema patriarcal nos afecta tanto a hombres, mujeres, personas sexodiversas, a todos. Tenemos ahí precisamente la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Que bueno, más adelante se abordará, pero pues todas, todos, todes somos de alguna manera, ahora sí que víctimas de estas situaciones que se presentan a partir precisamente de este sistema patriarcal y de esta forma de implementación a partir del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? Como ya lo han mencionado nuestra compañera Carla y nuestros compañeros Emiliano y Adrián. Y bueno, pues yo creo que muy fructífera todas las intervenciones que hemos tenido hoy. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima sesión, que será el próximo miércoles en nuestro horario también de 6 a 8. Y bueno, pues nada más hacer una aclaración. Las sesiones son de manera virtual. Hay un error ahí en los carteles que se prestó a una interpretación de que sería también de manera presencial, pero bueno, les agradecemos mucho su asistencia a esta sesión. Ya publicamos ahorita y compartimos el enlace de asistencia y bueno, les invitamos a que nos acompañen. Nos restarían 4 sesiones más y pues vamos a seguir ahora sí que desmenuzando el tema, ¿no? Y vamos a seguir en este diálogo